Shabbat Shalom una vez más, feliz sábado a todos. Vamos a buscar nuestras Biblias, Salmos capítulo 33, versículo 6, aunque en realidad no vamos a pasar el tiempo del mensaje en este versículo, pero nos va a servir de punto de partida, de plataforma para el mensaje. Salmos 33, versículo 6, dice, porque la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. ¿Viste cómo creó el Señor? ¿De qué manera? El método que usó el Señor para crearlo todo, dice que por medio de su palabra. Yo creo que es pertinente, aunque tú sabes que originalmente no lo tenía contemplado en la idea del sermón, o en el sermón como tal, concatenar este versículo de Salmos capítulo 33, versículo 6, con Juan, el Evangelio según San Juan, el cuarto evangelio, de los cuatro, el cuarto evangelio, que empieza justamente, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Después sigue diciendo, si no recuerdo mal, el mismo versículo 2, dice que nada fue creado sin Él, todo fue creado con Él y por Él, por Jesús. Se te da cuenta, Salmos 33, versículo 6, lo concatenamos con Juan capítulo 1, versículo 1, y mira cómo descubrimos cosas en la palabra del Señor. El martes pasado yo justamente le decía algo de eso al profe. No, más bien el miércoles de la semana pasada. Tuvimos el estudio bíblico la semana pasada, miércoles. Porque el profe me presentaba una preocupación que no avanzo, porque el método de año bíblico o de lectura de la palabra de Dios que yo estoy haciendo, de la Biblia, yo no quiero pasar a otro versículo hasta que yo entienda y no avanzo. Y es una cosa curiosa, porque ese es el método, yo le enseñaba, yo compartí con el profe, ese es el método que usaron en el siglo XIX los pioneros de este mensaje de los tres ángeles y el espíritu de profecía. ¿Te acuerdas que te compartí eso contigo? Que tú sabes, testifica que ese era el método que usaron ellos para leer la Biblia. Se enfocaban en un versículo, no se movían de ahí hasta que lo entendieran, entonces se movían para el siguiente versículo. Sin embargo, aunque es ideal, eso es maravilloso, sin embargo tú sabes, es ideal, pero todavía tiene algún punto débil. No lo había compartido contigo, profe, eso me lo acaba de poner Jesús, el Espíritu Santo, sí, Jesús, el Espíritu Santo, Dios, en la mente ahora mismo. La cuestión es, a diferencia de tu experiencia, profe, es que aquellos eran un grupo de hermanos, no era uno solo, que ejercieron ese método de lectura de la palabra de Dios. Es decir, era un grupo de hermanos, no sé, una docena, lo que fuera, eran realmente más, y yo no entendía este versículo aquí, me estancaba, pero entonces el Espíritu Santo seguramente que podía iluminar o iluminaba a alguien a alguno o algunos del grupo, y entonces, mira, ¿qué te parece si? Y compartí entonces su óptica de ese mismo versículo en el que yo estaba estancado. ¿Ve? La otra es que eso sí compartí con el profe, es que es ideal, de hecho, de nuevo, el espíritu de profecía se refiere en esos términos, ¿no?
testifica de ese tipo de lectura, de ese método de lectura de la Biblia. Sin embargo, también me parece que pueda ser viable, es lo que yo compartí con el profe, que si nos quedemos en ese versículo ahí, lo dejemos ahí en remojo, ir rumiándolo y orando, sobre todo orando, y que el Espíritu Santo eventualmente nos lo va a aclarar o no. Yo tengo la Biblia mía minada de signo de interrogación, que todavía, mira cuántos años llevo estudiando la palabra de Dios, y mi cerebro está entrenado para estudiar la palabra de Dios y para entenderla un poquito mejor, y todavía tengo signos de interrogación. Pero también un principio de interpretación, el principio de interpretación bíblica, de hecho el más importante, hay varios, pero el más importante, Cari, es que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, que lo que yo no entendí en este versículo, en estos primeros capítulos de Génesis, cuando decía Angelique, ay, ese es el nombre de mi hermanita. Quizás en Mateo pueda encontrar la explicación de ese versículo. De manera que si yo me quedo solamente en ese versículo y hasta que no lo entienda, no sigo para el versículo siguiente, me voy a estancar. Y no solamente me voy a estancar, es que quizás no, al menos yo no sé tú, profe, pero por lo menos eso me serviría a mí de desmotivación, porque entonces ya no leo, me quedé ahí, ya no leo más, no sigo leyendo la Biblia para adelante. Entonces, ¿te das cuenta del sentido de la explicación que estoy dando? Que tiene sentido, sí tiene sentido. Y no solamente tiene sentido, que puede ser, que es decir, que es así. A propósito, yo le estaba diciendo al profe en la escuela sabática que tenía que disculparme con él, porque yo le había anunciado desde el martes, y seguramente con este anuncio, conociendo al profe como lo conozco, que ya tenía su espíritu preparado para oírme predicar acerca de 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, pero que anoche, incluso tarde en la noche, entonces el Espíritu Santo me ha redarguido a que no predique acerca de eso. Y yo voy a explicar, ¿sí?, sin excusarme, aunque no creo que haya sido, no sé, yo sé que no es un error mío o un pecado mío, ni mucho menos decirte que voy a predicar de esto y finalmente venir ahora con un cambio de bola, profe, un cambio de bateador. Pero el Espíritu Santo, estoy seguro que es Él que me inspira a cambiar la idea. Bueno, ya 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, se va a quedar, si Dios quiere, para el Shabbat que viene, ¿verdad? Y entonces, para el de más arriba, anótalo ahí, profe, para que me lo recuerde después, porque no tengo ahora la oportunidad de anotarlo, porque no puedo estar en misa y procesión al mismo tiempo. Voy a predicar acerca de esto que este pie de amigo, profe, como es punto de controversia con el que te desafíe en la parte de la escuela sabática, en la meditación matutina, de si Jesús en realidad fue tentado en todo, si ese todo quiere decir todo, más o menos, ¿ok? Puedes ponerle todo en signo de interrogación. ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Ok? Entonces, no para este Shabbat que viene, sino para el más arriba, entonces voy a predicar acerca de eso. Yo sé que por lo menos el profe va a estar esperando, tú sabes, con mucha motivación ese mensaje. ¿Ok? Entonces, y es a propósito, profe, es uno de los tantos sermones que tengo en la cabeza. No ideas de sermones que tengo en la cabeza, que tengo más de una docena de sermones en la cabeza. Es decir, que ahí tenemos cultivo, ¿verdad? Cultivo una rosa blanca, ¿ok? Entonces, voy a predicar hoy, porque el Espíritu Santo me inspiró anoche,
de que predicar entonces acerca de esto, porque es aparte de todo, es una gran necesidad que yo veo en la cristiandad. Y yo espero concluir el mensaje ese hoy, si no, entonces, primero los Corintios 13, y después esto, que si Jesús fue tentado en todo, va a tener que moverse para más adelante. El cuarto Shabbat voy a predicar acerca de esta cuestión, si el banco de comida es un ministerio o no. Desde ahora les estoy diciendo a ustedes que se pongan a investigar o que por lo menos piensen, mediten en eso y se acerquen a mí y me digan, Guille, sí creo que es un ministerio o no, no creo que es un ministerio. Y si pueden darme razón de su respuesta, pues sería maravilloso. ¿Ok? Entonces, es una gran necesidad que la estoy viendo tremendamente. Y de hecho, ya lo he dicho en otras ocasiones, ustedes saben que en este tiempo reciente, este par de años recientes, sobre todo desde que papi no está con nosotros, yo me he dedicado a, desde el púlpito, pero también fuera del púlpito, coloquialmente, tratar de animarlos, no solamente a la congregación, por ir para allá todo el mundo también, para que vuelvan a la senda antigua. ¿Sabe cuál es la senda antigua? Que estudiemos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra del Señor, que leamos la palabra del Señor. O sea, hay un desgano bíblico horrible, galopante y en aumento. Y no solamente eso, es que también, porque yo estoy en la calle y me relaciono con tanta gente de tantas nacionalidades, de tantas culturas, en español, en inglés, en portugués, por la gracia del Señor, y me he encontrado incluso con pastores, fíjate, pastores, que incluso la forma en que se expresan, yo quiero pensar que lo están haciendo y no se están dando cuenta de lo que están diciendo, pero en la forma en que se expresan, lo que están denotando, lo que están demostrando es incluso una aversión en contra de la Biblia. Es decir, rechazo de la Biblia. ¿Nos sorprende eso? Okay? So we're going to switch for bilingual mode now. So I was saying that for this few recent years, especially after my dad, since my dad is not with us anymore, that, from the pulpit, especially, but out of the pulpit too, colloquially out there, and not only with our congregation or within our congregation or to our congregation, but even with anybody out there, or everybody out there for that matter, to try to encourage people to go back to the old way, la senda antigua, the old path. Is that the correct translation? The accurate translation? Okay. The old path. And the old path, at least to me, is go to the Bible. I experience so much joy. Yo experimento tanto gozo cuando me encuentro con un hermano, when I meet a brother or a sister for that matter, o una hermana, o incluso hermanos que yo conozco desde hace mucho tiempo, or even brethren that I know, I've been knowing for so long, and they confess to me, or they share with me, ellos me confiesan o comparten conmigo. Yo me levanto en la mañana y leo la palabra del Señor. I get up in the morning, and in my agenda, priority, en mi agenda, la prioridad, yo oro y estudio la palabra de Dios. I pray and I study God's word. I read the word. Yo leo la palabra. I'm not going to mention names, no voy a decir ningún nombre, but the other day I was ministering someone, el otro día estaba ministrando a alguien que me dijo, alguien que yo conozco de hace mucho tiempo, someone that I've been knowing for a long time, and that person told me, well, my agenda is this, esta es mi agenda. I read the Bible, yo leo la Biblia temprano. Eso me da un gusto a mí tremendo.
It's undescribable joy. Es un gozo indescriptible. Y yo estaba diciendo que hay un desgano. People out there are not hunger for God's word anymore. Ya la gente no tiene hambre de la palabra de Dios. Even within the kingdom, incluso and especially within the kingdom, especialmente dentro del reino. You would not expect for someone outside of the kingdom to want to read the Bible. Tú no esperarías que alguien fuera del reino quisiera leer la Biblia. So I've been seeing it, lo he estado viendo en el reino, within the kingdom, dentro del reino. Pero yo estaba diciendo también que no solamente desgano. It is not only the lack of hunger or the loss of appetite, the appetite of reading the Bible. Es que me he encontrado incluso con pastores. I've met even pastors. I want to think that they don't realize that that's not their intention. Yo quiero pensar que no es la intención, but the way they express themselves makes me think that it is not only lack of appetite, but even aversion. No solamente falta de apetito, sino aversión en contra de la Biblia. Yo he encontrado pastores que dicen, no, estamos enamorados de la Biblia. I've met pastors that have told me out there, no, you are too in love with the Bible. Really? ¿En serio? ¿Y con qué voy a estar enamorado? What am I going to be falling in love with? My own ideas? ¿Con qué voy a estar enamorado? ¿Con mis propias ideas, profe Alberto? ¿Sí? No. Claro que me enamoro estoy enamorado de la palabra. Of course that I'm in love with the word. So, why I believe the Holy Spirit, well, that's probably, not probably, but the argument the Holy Spirit used last night to change my mind into this message. Este es el argumento que usó el Espíritu Santo para que cambiara de idea con respecto a predicar este mensaje de hoy. Today's message. Es que, por la gracia del Señor, by the grace of God, ayer, profe, terminé de leer el Nuevo Testamento. I finished reading the New Testament yesterday. And I mark it. Y yo lo marco en la Biblia. Terminé. I finished. Fecha, date, and time. Y la hora. Terminé a las 10:59 de la mañana. I finished reading the New Testament yesterday at 10:59 in the morning. So, because of that, por eso, entonces, el profe te cambia la hora. So I switched. So, una jugada de engaño. Entonces, vamos a pasar, ya vimos Salmos capítulo 33, versículo 6. We already saw Psalms chapter 33, verse 6. And we are starting from there. I have, let me see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 textos. I got 13 texts in the New Testament only, apart from Psalms chapter 33, verse 6. Aparte, además de Salmos capítulo 33, versículo 6, tengo 13 textos. Fíjate, no versículos, no verses, textos. From the Old Testament, del Nuevo Testamento, que hablan acerca de esto que quiero compartir con ustedes. That text talk about this issue I want to share with you today. Acerca de la palabra de Dios, about God's word, how preponderant, cuán preponderante es la palabra de Dios, particularmente en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el Nuevo Testamento. How preponderant is God's word, particularly for New Testament believers, particularmente para los creyentes del Nuevo Testamento. Específicamente del Nuevo Testamento. More specifically, New Testament believers.
Más específicamente los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Why? Okay. Because there is a wide tendency out there. Porque hay una amplia tendencia por ahí para allá. That I've touched some of the times. Que lo he tocado yo en otras ocasiones. Con respecto a esta cuestión del nuevo pacto y el antiguo pacto. Que lo presentan about the new covenant and the old covenant, que queremos presentarlo, that we want to present it as a dichotomy, que lo queremos presentar como una dicotomía, pero que no es tal dicotomía, but there is not such a dichotomy, no es tal dicotomía. ¿Por qué razón? Why? Okay. Voy a compartir con ustedes, si ustedes quieren después yo les puedo textear estos textos. If you want, I offer to share, well actually there are 14, en realidad son 14, es decir, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 textos. There are actually 14 texts. Son 14 textos. Yo se los puedo compartir por mensaje de texto después si ustedes quieren. No los voy a decir porque me falta tiempo. I'm not going to say them because lacking time, like usual, as usual, como siempre. Pero voy a prestar atención. Quiero que le prestemos atención a 3 de esos textos. I want for us to pay attention to 3 of these texts. Podemos buscar ahí Romanos capítulo 10, versículo 17, Romans chapter 10, verse 17, Hebrews chapter 4, verse 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. I can repeat it. Lo puedo repetir. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romans, chapter 10, verse 17. Hebrews, chapter 4, verse 12. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y Timothy, chapter 3, verse 16 and 17. Y segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. And we are not going to see it in that same order. Lo vamos a ver en ese mismo orden. Perhaps, quizás. Ok, ya ustedes me conocen. Que yo soy muy desorganizado, muy regado. Ok, I'm too messy. So, hay esa aversión. Y this wide tendency, trying to accept and accommodate, tratando de aceptar, o aceptando, or accepting in fact, all what it has to do with, air quotation here, todo lo que tiene que ver con, mira aquí, mira esto, sino de, como es, entre comillas, todo lo que forma parte del nuevo pacto, everything that has to do with the new covenant, and to reject y rechazar todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto. Everything that has to do with the old covenant. También, air quotation, also, entre comillas. Ahora, fíjate. I always say this. Yo siempre digo esto. You've heard me saying this already. Ya ustedes me han oído decir esto. And you might be tired of hearing me saying this. Y puede que ustedes estén cansados de oírme decir esto. However, I'm going to say it again. Sin embargo, yo lo voy a decir de nuevo. La fe, todo en el mundo, todo en el reino de Dios, everything in God's kingdom has to do with faith. Tiene que ver con fe. Todo. Everything. You have to do it, and it has to be, it's not that you have to do it. It is that you do it. See, I'm correcting myself. I said you have to do it, and I'm correcting myself. You do it. Yo dije, tienes que hacerlo, pero me corrige a mí mismo. No que tienes que hacerlo. Es que lo haces y todo es un fruto de la fe. Everything is a fruit of faith.
And faith, y la fe es un fruto del Espíritu Santo. And faith, of course, is a fruit of the Holy Spirit. Entonces, el centavito que tú pones ahí, the little penny that you place there, by the way, if you and anyone that is ready is prepared for offering, it is free to do so right now. The little penny that you place there, you place it there, and it must be a fruit of faith. Tiene que ser un fruto de la fe. And at the same time, y al mismo tiempo, la fe es un fruto del Espíritu Santo. And at the same time, faith has to be, it is a fruit of the Holy Spirit. Todo. You come to worship, vienes a adorar, como quiera que vengas. It doesn't matter how you come here. That is fruit of faith. Es un fruto de la fe. Todo. Y la fe de nuevo es un fruto del Espíritu Santo. And faith is a fruit of the Holy Spirit. Everything. Okay? So, yo he encontrado gente, I've met people that say, no, I don't agree with that scripture that was written by Paul. No estoy de acuerdo. Me ha pasado. Yo no estoy de acuerdo con ese escrito del apóstol Pablo, porque eso es palabra de hombre. That's men's word. No me acuerdo. I don't remember the date. No recuerdo la fecha. I remember approximately the time. Recuerdo aproximadamente la hora. And I remember approximately where we were driving through, por donde estábamos manejando ese día, cuando esta persona, una hermana, a sister, me dijo eso. It was a lady, and obviously this lady paired her reaction, basado en la reacción de ella, profe, ella es más feminista que otra cosa. She's more of a feminist than a Christian herself. Es más feminista que cristiana y creyente en Jesús, and Jesus believer, or a believer in Jesus. I cited without intention of upsetting her, sin intención de molestarla, de agravarla, le cité un escrito del apóstol Pablo. I cited one of Paul's writings that hurt her feminist sentiments, que hirieron sus sentimientos feministas. Y me dijo, no. I don't believe, no, I don't accept that scripture. Yo no acepto ese versículo. That's men's word. Esos son palabras de hombre. Digo yo, really? Digo, ¿en serio? No me diga, digo, really? And then I am the one that got upset then. Entonces el que se molestó fui yo. Le digo yo, ven acá, ¿y qué es lo que tú eres? ¿Tú eres el Espíritu Santo, versión femenina? Feminine version of the Holy Spirit, are you? Really? Otra vez, esta fue la experiencia más reciente, ya hace algunos meses. This was the most recent experience that I had. It was a few months ago. I've met this evangelical pastor. Me encontré con este pastor evangélico africano. African. He's from Africa. Es africano. Un tipo chévere. He's a nice guy. You know, easy going. Tipo chévere cantidad. Y ya habíamos coincidido en otro lugar. We've coincided in some other place that I'm not going to mention, que no voy a mencionar. Bueno, sí lo voy a mencionar. Casa del papá haitiano. Bueno, el taller, la atelier, no la casa. La atelier de mi papá haitiano. The atelier of my Haitian dad. And he didn't remember me. Él no me recordaba. Entonces yo me acerco a él, tú sabes. I came up to him and say, hey, how you doing? I remember you. Do you remember me? He goes, well, your face looks familiar to me. It sounds familiar. Tu cara me suena, ¿sabes? Suena familiar tu cara. Yo digo, ¿te acuerdas de mí? Mira, y le digo de dónde nos conocemos. And I told him where we met at. Donde nos conocimos. Y yo cito, por una vivencia, for something that he did, or something that he did, actually. Algo que él hizo, no algo que él dijo, algo que él hizo. Y cito un escrito del apóstol Pablo, and I cited to him, I quoted some scripture
some scriptures written by Paul. Le cité un escrito del apóstol Pablo, escrito por el apóstol Pablo. No es del apóstol Pablo, es el Espíritu Santo. It is not Paul's, it's the Holy Spirit's. We got to bear that in mind. Tenemos que tener eso presente. Y el tipo se me vira, profe, se me vira para primera. And the guy turned around and he said, well, but Jesus says this other thing, which actually was not contradicting that verse that I cited, that was written by Paul. Él se me vira y me dice, no, pero Jesús dice, y me cita lo que Jesús dice en los evangelios, en the Gospels, que realmente no contradecía lo que el apóstol Pablo había escrito, que había sido guiado por el Espíritu Santo. And then he attacked me. Él me ataca, ¿no? I mean, not físicamente, teológicamente. Whom do you believe more? Who do you believe the best or more? ¿A quién tú le crees más o a quién tú le crees mejor? ¿A Pablo o a Jesús? ¿Lo que escribió Pablo o lo que escribió Jesús? Paul or Jesus? What Paul wrote or what Jesus said? And I said, there's no difference, pastor. Le dije, pastor, no hay diferencia. Le dije, ¿tú sabes por qué? You know why? Because same way what Jesus said was inspired, blown by the Holy Spirit. Porque de la misma manera que lo que Jesús dijo fue inspirado por el Espíritu Santo, what Paul wrote and the rest of Bible writers, both from the New Testament and the Old Testament, y el resto de los escritores de la Biblia, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, was inspired by Holy Spirit too. Fue inspirado por el Espíritu Santo también. Entonces tenemos ese falso concepto. We have that false view, esa falsa óptica de que no, hay cosas en la Biblia que no son inspiradas por Dios. There are certain things in the Bible that were not inspired by God. That's what these people are saying. Eso es lo que está diciendo esa gente. It is not I, no soy yo que lo está diciendo. Este pastor dice eso. That pastor, that's what he believes. Eso es lo que él cree. Esta hermana feminista, this feminist sister, that's what she believes. Eso es lo que ella cree. Ese otro pastor que dice que estoy muy enamorado de la Biblia, that other pastor that claims that I am too in love with the Bible. Eso es lo que está creyendo. Tengo estos 14 y hay más. And there are more. I picked 14. Yo he escogido 14, pero hay más textos en el Nuevo Testamento, throughout the New Testament. Why, Cari, am I bringing these 4 texts? I could have brought many more. Pude haber traído otros, un poco más, pero estos 14 textos del Nuevo Testamento. Vamos a ir al tercero, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Let's go to 2 Timothy, chapter 3, verse 16 and 17. I'm going to read through it in Castilian. Voy a leer en castellano. My English speaking attendees or members, you can read in your English Bibles. Pueden leer ustedes los angloparlantes en sus Biblias en inglés. Vamos a ver. Estoy anunciando 2 Timoteo y no lo he buscado todavía. Segunda a Timoteo, profe, fíjate, estaba diciendo mal. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. And this is a fascinating text. I love this text. Este es un texto fascinante. A mí me encanta este versículo. Paul writing to Timothy. Pablo escribiéndole a Timoteo, una carta a Timoteo. Timoteo, or Timothy, was one of Paul's spiritual sons. Timoteo era uno de los hijos espirituales de Pablo. As a matter of fact, the closest one. De hecho, el más cercano a él. Mira lo que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo. 2 Timoteo
Segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Second Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Dice, toda la escritura, el mismo adverbio, prophet, the same adverb, profesor Alberto. Toda, en femenino, in feminine. So, I challenge, more especially Professor Alberto, when the Bible says that Jesus was tempted in everything, cuando dice la palabra del Señor en Hebreos, in Hebrew, que Jesús fue tentado en todo, si todo es todo. Okay? And I'm going to be preaching about that in probably 2 weeks, God's willing. Voy a estar predicando acerca de eso probablemente en 3 semanas, en 2 o 3 semanas. 3 semanas, ¿ok? Es decir, aquí, same adverb, el mismo adverbio. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí todo sí es todo. Here, everything is everything. O all is all. Aquí todo sí es todo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y no es solamente la parte teórica. It's not the theoretical part, but the practical part also, and more importantly, sino la parte práctica también, y más importante, la parte práctica, ¿verdad que es la más importante? Versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice la misma palabra del Señor, y es útil, in English, it is useful, en inglés, useful, es útil. O sea, no solamente la parte teórica, not only the theoretical part, the practical part, more importantly, la parte práctica, dice, es útil. ¿Para qué cosa es útil? Mira, dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que, look at the results, or the result of me having been, or establishing a relationship with God through His Word. Mira el resultado de yo tener una relación interpersonal con Jesús por medio de su palabra. Versículo 17, verso 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. You were troubled by that. You were so troubled by that idea. Tuviste como es lucha. O te sentiste un poco incómodo por causa de esta idea. Perfección, la idea de la perfección. Que, perdóname que te lo diga, I'm sorry to point this out to you, but having, how do you call it? Tener una mente infinita, an infinite mind, having an infinite mind and being perfect are parallel. Desde tener una mente infinita y ser perfecto son paralelos. However, you were bothered by the perfection idea. Sin embargo, tú estabas, ¿sabes? Preocupado por esta idea de perfección. ¿Ok? Yo sé que ya no. I know that not anymore, right? Ok. Same thing with the other part. Lo mismo con la otra parte. ¿Ok? De que la mente es infinita. That our mind is infinite. ¿Ok? So, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente, perfect, but not only perfect, pero no solamente perfecto, enteramente, fully, enteramente, preparado, prepared, para toda buena obra, for every good deeds or works, para toda buena obra. That's another issue that our non-Shabbat keeper brethren have. Ese es otro problema que tienen nuestros hermanos que no adoran en Shabbat. Dice la palabra del Señor, buena obra. God's word says, good deeds, good works. And let's go back to what I said at the beginning. Vamos a volver a lo que dije al principio. Pones un realito ahí, un kilito ahí. Ese kilito es fruto de la fe. Y la fe es un fruto del Espíritu Santo. That little penny that you place there is a fruit of faith. And faith is a fruit of the Holy Spirit. Buenas obras
bíblicamente hablando, biblically speaking, good deeds or good works is a fruit of faith. Tiene que ser un fruto de la fe. And again, faith, a fruit of the Holy Spirit. Y de nuevo, la fe, un fruto del Espíritu Santo. Ok, vamos a otro versículo. Let's go to another verse. Dice Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romans chapter 10, verse 17. Romans chapter 10, verse 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe, yo me lo sé de memoria. I know this by heart. Así que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Vayan grabando todos estos textos que estoy. Voy a compartir con ustedes solamente 3. Le dije que voy a compartir con ustedes solamente 3. Keep, reporting those texts. I already told you that I'm going to share only 3 out of 14. Voy a compartir con ustedes solamente 3. De esos 14, solamente 3. ¿Ok? And then, the last one that I'm going to share with you. Entonces, el último que voy a compartir con ustedes es uno que me gusta mucho a mí. It is one that I like a lot. One of my favorite verses. Es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Hebrew chapter 4, verse 12. Es Hebreo capítulo 4, versículo 12. Hebrew chapter 4, verse 12. By the way, I have to apologize, and I advised Professor Alberto this Tuesday. Tengo que disculparme con ustedes, y ya se lo advertí al profesor Alberto el martes, porque lo primero que me disculpé fue con él. The first one that I apologized to was him. El sábado pasado anuncié que iba a predicar un sermón de tema o asunto. Last Shabbat I announced that I was going to preach a thematical sermon, and I didn't. Y no lo hice. Fue un sermón expositivo. It was an expositive sermon, or a biblical sermon. It is called biblical sermon too. Okay, Hebrew chapter 4, verse 12. I do know that Carol knows this text. Yo sé que Carol conoce muy bien este versículo. Dice la palabra del Señor, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Está hablando, mira, profe, ciencia médica, medical science, ¿verdad? Esos términos, mira, dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu, ciencia médica, profe, las coyunturas, medical science, y los tuétanos, medical science, y discierne, psicología, psychology, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, psychology, ¿verdad? ¿Viste? Okay. Ahora, para terminar, there are 11 other texts that I can share with you if you want me to. Hay otros 11 textos que yo puedo compartir con ustedes. Se los puedo enviar por mensaje de texto si ustedes quieren que yo lo haga. Todos estos textos que acabo de leer con ustedes son textos del Nuevo Testamento. All of these texts that I have read with you, they all are New Testament texts. Ahora, ¿a dónde es que voy? Where am I going to? We already said that everything in the kingdom, ya dijimos que todo en el reino de Dios es un fruto de la fe. It's a fruit of faith. Those things that we understand, aquellas cosas que entendemos, aquellas cosas que practicamos, those things that we put into practice, and even things that we don't know, y aún cosas que no sabemos, and especially Cari, and particularly, y especialmente Cari, y particularmente las que no entendemos, the ones that we don't understand, we accept them by faith. Las aceptamos por fe. Algún día, aquí en esta tierra o en la tierra nueva, someday, either here on this earth or in the new earth, we are going to understand it. Lo vamos a poder entender. ¿Ves? Ahora, me voy a ir a la espalda para no ver a mí. Now, all of these texts
all of these texts, and the rest that I haven't shared with you, el resto que tengo aquí anotado y no lo he compartido con ustedes, and I haven't shared them with you, are from the New Testament, son del Nuevo Testamento. Entonces, todo en el reino de Dios tiene que ver con fe. Everything in God's kingdom has to do with faith, meaning that we are not to explain everything, que quiere decir que no vamos a explicarlo todo. However, sin embargo, en nuestra interacción con el Espíritu Santo por medio de su palabra, in our interaction with the Holy Spirit through His Word, He wants for us to use our reasoning. Él quiere, en nuestra relación con Él, por medio de su palabra, Él lo ha dispuesto de esa manera. He's placed it that way. He gave us reasoning for that purpose, particularly. Nos dio razonamiento para ese propósito particularmente, profe. Raciocinio. No, el raciocinio no va por encima de la fe. Reasoning is not above faith at all, para nada. However, when I am, since the Holy Spirit is transmitting truth to me, como el Espíritu Santo me está transmitiendo verdad a mí, yo tengo que, para yo poderla entenderla y procesarla, in order for me to actually receive it, understand it and process it, en lugar de para yo poderla recibir, entenderla y procesarla, and to spread it out to other people, y para compartirla, regalarla a otra gente, I'm gonna have to use reasoning. Tengo que usar razonamiento. La fe no tiene que ver con razonamiento. Faith has nothing to do with reasoning. It is not to be understood based upon reasoning. La fe no se entiende basado en nosotros en el razonamiento. However, sin embargo, God that created us, Dios que nos ha creado, and He created us as His image and likeness, y nos ha creado a su imagen y semejanza. He created us as reasoning beings. Nos ha creado como seres que razonamos, como seres racionales. Si yo no puedo acercarme a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre. I cannot approach to Jesus, the Holy Spirit, and the Father through His Word with my eyes folded, con mis ojos cerrados, vendados. Yo no me puedo acercar a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre, relacionarme con Él, con Dios, con los ojos vendados. And that's another sermon that I'm going to preach, Profesor Alberto. Y ese es otro sermón que voy a predicar acerca de esto, de la misma cuestión del razonamiento. About reasoning. Sí, voy a darme la espalda. About reasoning, para no mirar a mí, porque ya me está. Okay? So, what conclusion are we drawing from this text? ¿A qué conclusión podemos llegar con estos textos que acabo de compartir con ustedes? That I just shared with you. Escrituras, palabra de Dios, scriptures, God's word in the New Testament. By the time this truth that we are having from the New Testament, para el tiempo en que estas verdades que estamos recibiendo del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no estaba conformado. The New Testament was not conformed, was not gathered yet. Todavía no había sido unido, no había sido organizado el Nuevo Testamento. Estos textos, these texts that I've been sharing with you, estos textos que he estado compartiendo con ustedes, and many others y muchos otros, son textos para el primer siglo de la era cristiana. There are texts for the first century of the Christian era. El Nuevo Testamento, ¿sabe cuándo fue conformado? Do you know by any chance when the New Testament was gathered and organized and officialized? ¿Cuándo fue organizado?
reunido y oficializado apenas en el cuarto siglo, barely in the 4th century of the Christian era, de la era cristiana. Mira, 3 siglos, 3 centuries apart. Le llevó 3 siglos. Meaning, ¿qué quiere decir esto? That whenever New Testament writers spoke about the word or scriptures or Bible, cada vez que escritores del Nuevo Testamento mencionaban, se referían o hablaban de escrituras, Biblia, palabra de Dios, ¿a qué se estaban refiriendo, profesor Alberto? What were they referring to, profesor Alberto? The Old Testament. El Antiguo Testamento. The Old Testament. So, nowadays, we are rejecting, we want to disregard, dismiss the Old Testament. Ahora los cristianos de hoy queremos desechar, queremos rechazar incluso el Antiguo Testamento. Y los cristianos más fervientes, the most fervent Christians ever, en toda la historia del cristianismo, throughout Christianity history, are those first century believers. Fueron esos creyentes del primer siglo de la era cristiana. ¿Qué Biblia comían ellos? What Bible did they eat? Profesor Alberto. Cari, que tú también eres catedrática. You are a scholar too. ¿Qué Biblia comían ellos? What Bible did they eat? El Nuevo Testamento, the New Testament, no. Again, the New Testament was officialized barely in the 4th century. De nuevo, el Nuevo Testamento fue oficializado y organizado, acotejado en el 4º siglo de la era cristiana. Y este es el primer siglo. And this is the 1st century. What scriptures, what Bible did they have as God's word? ¿Qué Biblia tenían ellos como palabra de Dios? The Old Testament, el Antiguo Testamento. And I'm going to leave you with, ya, ahora sí me voy a terminar. I'm going to finish now. Carol, look at this. And the Lord brought my attention a couple of years back, a couple of years ago. El Señor me ha llamado la atención hace par de años atrás, profesor Alberto. Mira, see how important is to Cari to have a systematic communion with the Holy Spirit through His Word. Mira qué importante es tener una relación sistemática con el Espíritu Santo por medio de su palabra. Cada año, every year, I learn something different, something new. Cada año yo aprendo algo diferente, algo nuevo, cada año. Mira lo que aprendí en Hebreos capítulo 11, de Hebreos capítulo 11. What I've learned from Hebrews chapter 11. Mira lo que aprendí. What is Hebrews chapter 11 about? ¿De qué trata Hebreos capítulo 11? ¿De qué trata el capítulo 11 de Hebreos? La galería de la fe. The gallery of faith. ¿Sabes qué encontré en Hebreo? O mejor dicho, ¿sabes qué no encontré en Hebreo? You know what I didn't find in Hebrews chapter 11? Que no encontré en el capítulo 11 de Hebreo. Todos los héroes de la fe, all faith heroes in Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 is in the New Testament. Hebreos capítulo 11 está en el Nuevo Testamento. Todos los héroes de la fe son héroes del Antiguo Testamento. Are heroes of the Old Testament. By the time Hebrews 11 was written, para el tiempo en que Hebreos capítulo 11 fue escrito, que fue entre el año 60 y 70 de Cristo, después de Cristo, which was, Hebrew was written between the year 16 to 17 after Christ. ¿No le parece a ustedes que ya habría héroes del Nuevo Testamento que pudieran estar incluidos en Hebreos capítulo 11? Don't you believe that by then there were heroes of faith of the New Testament that could be easily included in Hebrews chapter 11? Sí, yes, of course, por supuesto que sí. However, all of those heroes were
included from the Old Testament. Todos esos héroes fueron incluidos del Antiguo Testamento. And some of the time, en otro momento, voy a predicar también acerca de esta cuestión del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. I'm going to preach up about this issue of the Old Covenant and the New Covenant. Thank you for your attention. God bless. Gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Gracias, misericordia y paz.